Opositores se niegan a rendirse y seguirán exigiendo la salida de Ortega. Los opositores exigen la renuncia del ex guerrillero, quien enfrenta su peor crisis desde que asumió en 2007 y a quien acusan de amañar elecciones, controlar medios, manipular la justicia y querer instaurar una dictadura familiar, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Foto, AP. Los opositores exigen la renuncia del ex guerrillero, quien enfrenta su peor crisis desde que asumió en 2007 y a quien acusan de amañar elecciones, controlar medios, manipular la justicia y querer instaurar una dictadura familiar junto con su esposa. Los opositores exigen la renuncia del ex guerrillero, quien enfrenta su peor crisis desde que asumió en 2007 y a quien acusan de amañar elecciones, controlar medios, manipular la justicia y querer instaurar una dictadura familiar, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Foto, AP. Desde Casas Seguras, cientos de opositores al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, planeaban los próximos pasos para presionar por la salida del líder izquierdista luego de que sus leales, apoyados por la policía, retomaran el último bastión de resistencia en el país. Protestas esporádicas, grandes marchas y presión internacional son algunas de las opciones que barajan los principales líderes de la resistencia contra Daniel Ortega luego de 3 meses de manifestaciones que han dejado 279 fallecidos, miles de heridos y cientos de detenidos. Aquí no se rinde nadie, dijo, exigiendo el anonimato, uno de los líderes del movimiento 19 de abril, quien escapó el martes de Monimbo, un pequeño poblado indígena a unos 30 kilómetros al sur de Managua que fue asediado y tomado por las fuerzas leales a Daniel Ortega. Esto es como una pausa y volvemos, agregó el joven, quien ahora comparte casa con varios compañeros que lograron escapar a la arremetida del martes de las fuerzas de choques leales al gobierno que dejó al menos 2 muertos, un joven y un policía, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CNIDH. El miércoles, diversas organizaciones llevaron a cabo pequeñas concentraciones a lo largo del país de 6,2 millones de habitantes. Por la mañana, el movimiento campesino hizo un plantón en la cárcel El Chipote, en Managua, exigiendo la liberación de 2 de sus dirigentes. A ellos se les sumaron decenas de familiares de presos políticos detenidos durante las protestas que, con fotos de sus parientes, llegaron a las afueras de la cárcel para exigir su pronta liberación. Según datos del CNIDH, actualmente hay un total de 226 presos políticos en toda la nación centroamericana. Hacen esto para que ya no sigamos en las calles, dijo Jennifer Espinoza, prima de Christopher Moreno, un estudiante de medicina de 17 años detenido desde la semana pasada en El Chipote, uno de los principales centros de tortura de la dictadura de Anastasio Somoza, derrocado por la revolución sandinista en 1979. Pero la gente sigue saliendo. No podemos dejar de protestar por las injusticias que están pasando, agregó Espinoza portando un cartel con la foto de su primo que explicaba que fue detenido la semana pasada por el delito de prestar primeros auxilios a los manifestantes. En el otro extremo del país, en la ciudad de Granada, el movimiento 19 de abril pidió por la libertad de uno de sus dirigentes en la zona. Otro grupo llamó a marchar en la tarde por la justicia y democratización frente a una universidad de Managua. Los opositores exigen la renuncia de Daniel Ortega, quien enfrenta su peor crisis desde que asumió en 2007 y a quien acusan de amañar elecciones, controlar medios, manipular la justicia y querer instaurar una dictadura familiar, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Fuente, Reuters. Anuncios de interés recomendado por